Buenas tardes, soy Lina María Montes y hoy vengo a compartirles un tema de gran importancia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los principales componentes para el desarrollo de entrevistas de interacción en las dinámicas relacionales familiares. Para la siguiente explicación tomé como base de referencia los textos de Carl Ton, en donde en un primer momento voy a empezar a explicarles los tipos de preguntas reflexivas que se pueden utilizar o que un terapeuta puede utilizar dentro de una entrevista como intervención. Sí, esto se hace pues con el objetivo de que los clientes o las familias a intervenir generen nuevos patrones de conducta, de comportamiento y de pensamiento. Por otro lado, también tenemos que existe una gran variedad de preguntas reflexivas que se pueden utilizar, entre las que podemos encontrar las siguientes. En un primer momento tenemos las preguntas orientadas al futuro, en donde este tipo de preguntas se realizan en las familias que están muy preocupadas por esas dificultades actuales o por dificultades pasadas y que en efecto se están olvidando, ¿sí?, de planear, de concretar ese futuro. Entonces no saben qué sueños, qué metas, qué es lo que quieren para ese futuro. Entonces lo que puede hacer en este caso el terapeuta en esta oportunidad es realizar preguntas que inciten a los miembros de la familia a crear puntos de vista del futuro en ellos, ¿sí? Tenemos otras preguntas que son las preguntas que colocan en la perspectiva de observador. Este tipo de preguntas se basan en que el convertirse en observador de algo es un primer paso que es muy necesario para nosotros ser capaces de actuar en relación con él, es decir, con lo que está pasando. Por ejemplo, en muchos casos es difícil llegar a empatizar con una persona cuando no se ha observado y se desconoce de las condiciones, de la experiencia que esa persona ha estado viviendo con relación a eso que le ha sucedido. Entonces estas preguntas están orientadas en aumentar esa habilidad dentro de los integrantes de la familia para que distingan entre ellos conductas, situaciones que aún no distinguen o que desconocen. Esto pues básicamente se hace con el fin de mirar otras perspectivas y generar un cambio. Tenemos otro tipo de preguntas que son las preguntas de cambio inesperado de contexto. Este tipo de preguntas están centradas en aquello que ha sido perdido, ¿sí? Hay miembros de la familia que se centran en ver las cosas desde un solo punto de vista, desde una sola perspectiva, y sus conductas quedan consiguientemente limitadas, no tienen otros puntos diferentes a lo que siempre observan. Entonces, estas preguntas se pueden realizar dentro de este tipo. Por ejemplo, ¿quién de la familia disfruta más con las peleas? Entonces, esto se realiza aquí. Otro tipo de preguntas son con sugerencia implícita. Estas son más bien útiles cuando los miembros de la familia necesitan que se les direccione a algo específico, ¿sí? En cada pregunta lo que busca el terapeuta es realizar o incluir una idea concreta hacia una dirección que él considera fructífera o que pueda dar o obtener buenos resultados. Tenemos otro tipo de preguntas que son de comparación normativa. Estas básicamente se pueden dar en aquellas familias que presentan problemas o que tienden a sentirse anormales, entre comillas, y que lo que buscan ellas es el anhelo pues de poder llegar a ser normales. Entonces el terapeuta aprovecha este deseo, lo que ellos quieren, y ayuda a estas familias a direccionarse hacia patrones más sanos, en donde se les pide que hagan comparaciones relevantes. Por ejemplo, se les dice, ¿creen ustedes que son más abiertos en lo que se refiere a sus desacuerdos que la mayoría de las familias o menos? ¿Sí? Entonces se hacen ese tipo de comparaciones. Otro tipo de preguntas son las que clarifican distinciones. Estas preguntas que clarifican una distinción, contienen importante implicación en cualquiera de los sistemas de creencias. Por ejemplo, cuando esas atribuciones causales que se le hacen a los miembros de la familia no son claras, son difusas,
y enredadas, son muy pocas las probabilidades o posibilidades de poder llegar a coordinar un esfuerzo específico hacia la resolución de un problema específico, ¿sí? Existe otro tipo de preguntas que son las que introducen hipótesis. Estas preguntas van a ayudar a que esas familias puedan encontrar soluciones nuevas mediante la introducción de las hipótesis, es decir, una suposición que se hace a partir de cierta situación. Hay otras preguntas que son las que interrumpen el proceso. Estas específicamente se utilizan para comentar algo inmediato, algo que está ocurriendo en el momento de la entrevista. Por ejemplo, cuando el terapeuta se encuentra en sesión con la familia y los padres empiezan a discutir, lo que puede hacer es él inmediatamente interrumpir y preguntarle a uno de sus hijos: ¿cuando tus padres están en casa, discuten tanto como aquí o es incluso más intenso? Aquí se utilizan este tipo de preguntas. Bueno, ahí hemos terminado los diferentes tipos de preguntas reflexivas. Ahora, de manera general, vamos a utilizar o vamos a abordar la entrevista como intervención, en donde podemos encontrar cuatro tipos principales de preguntas, las cuales son las lineales, las circulares, las reflexivas que hemos venido trabajando y las estratégicas. Las lineales, la predominancia de estas preguntas es de tipo investigador. Aquí el terapeuta puede llegar a preguntar, por ejemplo, quién lo hizo, dónde, qué cosa, cuándo, cómo. En muchas sesiones, o en su mayoría, se empiezan con este tipo de preguntas lineales, como por ejemplo, ¿qué problemas le han llevado a verme hoy? Hay otro tipo de preguntas que son las circulares, en donde también lo que hace es poder orientar al terapeuta respecto a una situación del cliente o a la situación que aqueja al cliente, ¿sí? Este tipo de preguntas es más de tipo exploratorio y se puede utilizar como, por ejemplo, ¿cómo es que nos encontramos juntos hoy? Encontramos las preguntas de tipo reflexiva, que son las que se han venido abordando y que ya conocemos, y las preguntas de tipo estratégicas, que su intención es específicamente de tipo correctivo. Entonces aquí el terapeuta lo que hace es decirle a los miembros de la familia en qué se han equivocado y cómo deberían de comportarse. Este tipo de preguntas se hacen de una manera indirecta, pero pues en forma de preguntas. Esto es lo que tenía para compartirles, pero a manera de conclusión, teniendo en cuenta los diferentes tipos de preguntas que se han abordado, considero que no hay un tipo de pregunta más útil que otro, o que resalte más que otro, o que sea más importante que otro, puesto que cada una de esas preguntas puede ser empleada en un momento específico dependiendo del objetivo terapéutico de la intervención, y también se emplea pues de una manera intencional con el fin de buscar una autocuración tanto del paciente como de la familia, ¿sí? Entonces no hay una pregunta, para mí no hay una pregunta que sea más importante o que resalte más que otra. Muchas gracias, este era el tema que hoy quería compartir con ustedes y espero que haya sido de su interés.